En las últimas 24 horas, la Armada atacó plantas de energía en Yemen, soldados de infantería atacaron en Zeitoun y eliminaron a decenas de terroristas en la Franja de Gaza, y la Fuerza Aérea atacó a altos mandos terroristas de Hezbollah y a lanzadores en el Líbano. Quiero subrayar, nuestra actividad en el Líbano es conforme al acuerdo de alto el fuego, y según ese acuerdo, respondemos con fuego a toda violación y a todo intento de armamento por parte de Hezbollah. Nuestro control de seguridad continuo en la Franja de Gaza es solo una de nuestras condiciones para poner fin a la guerra, condiciones que jamás se niega a aceptar. Insistimos no solo en que jamás sea desarmado, también insistimos en que Israel haga cumplir la desmilitarización de la franja a lo largo del tiempo mediante una acción continua contra cualquier intento de armamento y organización de cualquier elemento terrorista. Ahora, Hamás exige exactamente lo contrario. Quiere que salgamos por completo de toda la franja, del norte de la franja, del sur de la franja, del corredor Filadelfia, de los 8 pasos fronterizos y del perímetro de seguridad que protege nuestras comunidades. Y de esa manera podrá reorganizarse, rearmarse y volver a atacarnos. Jamás podrá volver otra vez con sus camionetas y con sus asesinos monstruos hasta la valla y lanzar un nuevo ataque contra Nirim, contra Kisufim, contra Sderot. Aquellos que hoy llaman a terminar la guerra sin derrotar a Hamás, no solo fortalecen la posición de Hamás y alejan la liberación de nuestros secuestrados, sino que también garantizan que las atrocidades del 7 de octubre se repitan una y otra vez, y que nuestros hijos e hijas tengan que luchar una y otra vez en una guerra sin fin. Por eso, tanto para avanzar en la liberación de nuestros secuestrados como para garantizar que Gaza no vuelva a representar una amenaza para Israel, debemos completar la tarea y derrotar a Hamás. Esa es precisamente la decisión del gabinete que se tomó la semana pasada. Estamos decididos en el gobierno y yo fortalezco a las FDI, a las fuerzas de seguridad y a los ciudadanos de Israel. Juntos hemos alcanzado enormes logros sobre nuestros enemigos en todos los frentes. Juntos estamos luchando y, con la ayuda de Dios, juntos completaremos la victoria y pondremos fin a la guerra. Muchas gracias. אני שמח מאוד להיות פה היום בעופרה. אחד מכם, ילדים וילדות, בעוד 25 שנה, יהיה המזכיר של עופרה. כאן הבקשה שלי, שתזמינו אותי ואת רעייתי לחגיגות היובל ה-50. נתנו כאן עץ, אנחנו רוצים לראות את צמרתו למעלה, למעלה ולמעלה. ואני מבטיח לכם שאם תזמינו אותנו, אנחנו נבוא. זה מאוד מאוד מרגש להיות פה. באתי הנה לפני 25 שנים לחצי יובל. Con una sensación de raíces en el lugar donde tenemos raíces de miles de años. Y dije que volvería, si me invitan, a las celebraciones de jubileos de la localidad de Ofra. Y dije que uno de los jóvenes del público seguramente sería también el secretario de la comunidad. El niño Avner era un joven entonces, y todavía es un hombre joven. Y también dije, en la conversación posterior con ustedes, que haríamos todo para asegurar la continuación de nuestra presencia en la tierra de Israel, para impedir la creación de un Estado palestino, para impedir los intentos que hubo y que lamentablemente aún existen de tratar de desarraigarnos de aquí. Bendito sea Dios. Cumplimos lo que prometí. No fue fácil, porque hubo muchas fuerzas, muchas presiones. Presiones internas, presiones externas, una serie de presidentes estadounidenses que quisieron desarraigarnos y establecer aquí un Estado palestino. Resistimos juntos. Cumplimos la promesa de las generaciones y miren lo que ha sucedido desde entonces. Me emociono cada vez que vengo aquí, pero no había estado junto a este árbol en 25 años. Este árbol simboliza el arraigo de nuestras raíces en la patria y la colina se eleva cada vez más, tal como prometimos. Los felicito, porque ustedes son, en esencia, la punta de lanza de nuestra existencia continua en nuestra tierra.
Muchas gracias a ustedes. Le pregunté a mi nieto Eitan, comandante de la compañía de tanques en Gaza de la Brigada 188, qué decirle al primer ministro. Me respondió con 2 palabras: hasta la victoria. En 2 escenarios distintos, Benjamín Netanyahu dejó ver no solo la estrategia militar de Israel, sino también la razón profunda de su resistencia. Por un lado, en la reunión de gobierno, Netanyahu fue contundente. Israel no puede retirarse de Gaza sin derrotar completamente a Hamás, porque hacerlo equivaldría a abrir la puerta para que las masacres del 7 de octubre se repitan. Recordó que el control de seguridad israelí es condición indispensable para que Gaza no vuelva a convertirse en un cuartel del terrorismo. El mensaje fue claro: quienes pidan terminar la guerra sin acabar con Hamás, lo que realmente están promoviendo es un ciclo eterno de sangre, dolor y secuestros. Pero en Ofra, durante la celebración del 50 aniversario de esa comunidad en Judea y Samaria, Netanyahu vinculó la lucha actual por la memoria milenaria del pueblo judío. Allí habló de raíces que no pueden ser arrancadas, de la promesa de resistir presiones, incluso de presidentes estadounidenses que buscan imponer un Estado palestino, y de la misión de mantener la continuidad judía en la tierra de Israel. Sus palabras revelan que lo que está en juego no es solo un frente de batalla, sino el derecho mismo de Israel a existir en su patria ancestral. Estas 2 declaraciones se complementan. En Gaza, Israel pelea contra un enemigo que quiere destruirlo físicamente. En Judea y Samaria, Israel reafirma su derecho a permanecer en la tierra donde siempre estuvo. El contraste con Hamás es abismal. Mientras el grupo terrorista exige que Israel abandone toda presencia en la franja, Netanyahu afirma que cualquier retirada solo serviría para fortalecer a los asesinos del 7 de octubre. Mientras algunos en el mundo presionan para reconocer un Estado palestino, Netanyahu recuerda que cada colina, cada árbol y cada asentamiento es testimonio de una historia que no puede ser borrada. Y la voz de un joven soldado transmitida por su abuela al primer ministro lo resume todo: hasta la victoria. Porque no se trata de una guerra de un día ni de una negociación política, sino de una batalla por la supervivencia de Israel y la dignidad de generaciones que no están dispuestas a volver a ser despojadas.